6,3 millones de euros del erario madrileño se evaporaron en un ático de lujo que Isabel Díaz Ayuso jamás debió tener, y cuando la pillaron con las manos en la masa, lo puso en venta al día siguiente. Así, sin rubor, sin explicación, sin el menor atisbo de vergüenza pública. Lo que acaba de salir a la luz no es un detalle menor ni un matiz periodístico. Es la prueba de que la operación estaba planificada desde el principio, ejecutada en la oscuridad y diseñada para beneficiar a alguien que públicamente juraba no querer ningún privilegio. Si quieres entender por qué esto es infinitamente más grave de lo que cualquier titular te ha contado hasta ahora, suscríbete a este espacio en este mismo instante, porque lo que viene a continuación va a desmontar la versión oficial pieza por pieza, sin dejar ni una en pie. Porque hay algo en este escándalo que todavía no se ha puesto sobre la mesa con la claridad que merece. Una empresa pública madrileña recorrió el mercado inmobiliario de lujo de esta ciudad con una lista de requisitos en la mano, criterios muy precisos, muy personales, muy alejados de cualquier necesidad institucional real, y lo hizo meses antes de que nadie supiera absolutamente nada. Meses. No fue una decisión de urgencia, no fue una improvisación. Fue una operación silenciosa, calculada, ejecutada al margen de cualquier procedimiento legal y orientada desde el primer movimiento a conseguir algo muy concreto para alguien muy concreto. Y eso, amigas y amigos, lo cambia todo, porque ya no estamos hablando de una mala gestión, estamos hablando de algo con nombre propio, con fechas documentadas y con un rastro que los tribunales ya están siguiendo. Vamos a poner el foco exactamente donde duele. Porque para entender la magnitud de lo que pasó, hay que entender cómo empezó. Entre enero y marzo de este año, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid salía en cada micrófono disponible a repetir que ella no quería residencia oficial, que ese tipo de privilegios no iban con su forma de entender la política, que su modelo de gestión era austero y cercano a la gente, su propio gobierno ya estaba rastreando el mercado inmobiliario de lujo madrileño con un encargo muy específico en la mano. No lo hacía a través de ningún organismo oficial, no lo hacía mediante licitación pública, no lo hacía con ningún procedimiento que cualquier ciudadano pudiera consultar. Lo hacía a través de una inmobiliaria privada de La Moraleja especializada en residencias de alto standing. El tipo de empresa que no vende despachos ni salas de reuniones. El tipo de empresa que vende viviendas para gente que puede pagar precios que la mayoría de los madrileños no verá en toda su vida. Y ese detalle solo, ese detalle de la inmobiliaria y lo que la inmobiliaria vende, destruye de raíz cualquier argumento sobre uso institucional que alguien haya intentado colar en las últimas semanas. Y si crees que lo anterior ya es suficiente para indignar a cualquier persona con 2 dedos de frente, suscríbete a este espacio, porque apenas hemos rozado la superficie de lo que hay debajo. Porque el encargo que esa inmobiliaria recibió no hablaba de salas de reuniones ni de espacios para despachos de gobierno. El encargo hablaba de entre 250 y 400 metros cuadrados, gran terraza y ubicación preferente en Chamberí o alrededores. Chamberí. El mismo barrio donde los padres de la presidenta tienen su casa. El mismo barrio que ella misma reconoció que conoce bien, que frecuenta, que siente como propio. ¿Casualidad? La inmobiliaria recibió ese encargo y presentó 2 opciones. La primera estaba en el Paseo del Pintor Rosales. 350 metros cuadrados. Gran terraza. Una calle donde vive gente que no necesita que nadie le explique lo que significa el dinero. Y la empresa pública que ejecutó la búsqueda, Planifica Madrid, la rechazó. ¿El motivo? Que era demasiado pequeña. Una empresa pública madrileña descartó 350 metros cuadrados en el Paseo del Pintor Rosales porque no llegaban a sus expectativas. Procésalo un momento. Deja que eso se asienten. 350 metros cuadrados en una de las direcciones más codiciadas de Madrid no era suficiente. Y entonces llegó la segunda opción. 630 metros cuadrados totales, gran terraza de unos 400 metros, 6,3 millones de euros, en Chamberí, exactamente donde el encargo pedía que fuera. Y nadie, en ningún momento, pidió autorización a la Asamblea de Madrid para gastar ese dinero. Nadie sometió esa decisión a ningún debate público.
Nadie firmó ningún documento que justificara por qué había que gastar 6,3 millones de euros del dinero de los madrileños en ese ático, en ese barrio, con esos criterios tan específicos y tan ajustados a las preferencias personales de alguien con nombre y apellidos. Eso, como bien lo sabes, no es una casualidad administrativa. Eso es una decisión. Y aquí llega el primer golpe de hipocresía que necesitas escuchar con toda la atención posible. Porque mientras todo eso ocurría, mientras Planifica Madrid rechazaba opciones por pequeñas y cerraba una operación millonaria con una inmobiliaria privada de lujo, Isabel Díaz Ayuso salía en público a decir exactamente lo contrario de lo que sus propios funcionarios estaban haciendo en su nombre. No una vez, no dos, repetidamente, con esa seguridad que da el poder cuando crees que nadie va a poder demostrarte lo contrario. Dijo que no quería residencia oficial. Dijo que ese tipo de privilegios no encajaban con su forma de entender el cargo. Dijo que su modelo de gobierno era de puertas abiertas y cuentas claras. Eso dijo. Eso vendió. Y mientras lo decía, una empresa pública creada bajo su gobierno estaba gastando 6,3 millones de euros en buscar, seleccionar y comprar la vivienda que más encajaba con los criterios de alguien que supuestamente no quería ninguna. Aquí lo vemos claro, el discurso apuntaba en una dirección y el dinero fluía en la dirección exactamente contraria. Y eso tiene un nombre que no necesita eufemismos. Si quieres que este espacio siga exponiendo este tipo de doble discurso cada vez que aparezca, suscríbete ahora, porque casos como este no son la excepción en este país, son la norma que nadie quiere nombrar en voz alta. Vamos a hablar de la coartada, porque siempre hay una coartada. El número 2 de la presidenta, el responsable de Planifica Madrid, lleva semanas construyendo el mismo argumento de fondo. Ayuso no tiene residencia oficial. Eso es un problema real para el desempeño de sus funciones, y la Comunidad de Madrid tenía la obligación de resolver esa situación. Eso es lo que dicen. Esa es la lógica que supuestamente justifica toda la operación. Pero esa coartada tiene una grieta enorme, del tamaño de un ático de 630 metros cuadrados, que ningún portavoz oficial ha podido explicar de forma convincente. Si la necesidad era legítima, si el argumento era razonable, si cualquier madrileño de buena fe podría entenderlo, entonces había un camino evidente, limpio, completamente legal para resolverlo. La Asamblea de Madrid. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en ese hemiciclo. Podrían haberlo aprobado en una sola tarde. Una propuesta, un debate, una votación, una decisión documentada y pública que cualquier ciudadano podría consultar y juzgar. Eso era lo que correspondía hacer. Pero no lo hicieron así. En lugar de eso eligieron una inmobiliaria privada, un encargo opaco, una búsqueda paralela que nadie supervisaba y una operación que tardó meses en salir a la luz porque estaba diseñada para no salir. Y esa elección, esa decisión consciente de hacerlo en la oscuridad, cuando existía un camino perfectamente iluminado disponible, es lo que condena toda la operación antes incluso de entrar en los detalles. Porque quien actúa con la conciencia tranquila no necesita esconderse. Y aquí se escondieron desde el primer movimiento, desde la primera llamada a esa inmobiliaria, desde el primer encargo formulado con criterios que no tenían nada que ver con ninguna necesidad institucional verificable. Eso es lo que estás escuchando. Y todavía no hemos llegado a la parte más grave. Todavía. Porque hay más capas en este escándalo. Hay detalles que los defensores de la presidenta prefieren que no circulen demasiado. Detalles que no encajan con ninguna de las versiones que se han dado hasta ahora, y que, sin embargo, están ahí, documentados, con fechas y con nombres. La inmobiliaria que gestionó la operación pertenece a una persona con conexiones muy precisas en el mundo empresarial madrileño, el tipo de conexiones que en cualquier democracia sana generan preguntas inmediatas sobre conflictos de interés y sobre qué tipo de relaciones existen entre quien vende y quien compra con dinero público. Esa misma inmobiliaria, según la información disponible, no es la primera vez que aparece vinculada a operaciones relacionadas con el entorno de la presidenta. Casualidad sobre casualidad, conexión sobre conexión. Y mientras tanto, la empresa que había vendido el inmueble tiene vínculos con una gran constructora con contratos públicos en la Comunidad de Madrid.
El mapa no necesita que nadie lo interprete, solo necesita que alguien lo mire sin apartar los ojos y sin hacer el esfuerzo deliberado de no ver lo que está dibujado con absoluta claridad frente a ti. Y esto no se les va a olvidar a quienes todavía confían en que los mecanismos de rendición de cuentas en este país funcionan cuando se les exige que funcionen de verdad. Pero hay un movimiento en este tablero que pasó casi desapercibido entre tanto ruido mediático y que, sin embargo, es uno de los detalles más reveladores de todo el caso. En las mismas semanas en que Planifica Madrid cerraba la compra del ático de 6,3 millones de euros en Chamberí, en el entorno inmediato de la presidenta se producían movimientos inmobiliarios cuya secuencia temporal resulta difícil de calificar como coincidencia. Una venta, seguida de una compra, en un barrio diferente, con un calendario que encaja de forma demasiado precisa con el calendario de la operación pública para que nadie se haga preguntas. Las fechas no mienten. Las fechas no se pueden cambiar a conveniencia ni reinterpretar según el momento político. Y cuando las fechas de los movimientos privados en el entorno de la protagonista encajan con la secuencia de la operación pública de una forma que ningún portavoz oficial ha podido explicar de manera satisfactoria, lo que tienes delante no es una coincidencia, es un patrón. Y los patrones, en política, siempre cuentan más que las declaraciones. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando el expediente completo finalmente aparezca, porque este espacio va a analizarlo sin filtros ni concesiones, línea por línea, número por número, firma por firma. Y aquí está el segundo golpe de hipocresía, porque a lo largo de toda esta historia hay una declaración que el equipo de Ayuso ha repetido con la regularidad de un metrónomo, que la operación respondía a una necesidad institucional legítima, que cualquier presidente autonómico de España tiene o ha tenido residencia oficial, que lo que se buscaba era exactamente eso y nada más que eso. Eso dijeron, eso repitieron, pero los criterios del encargo no decían eso. Los criterios del encargo hablaban de terraza grande, de metraje generoso, de un barrio específico. Y la empresa que ejecutó ese encargo no es una empresa que gestione patrimonio institucional. Es una empresa que vende casas a gente con mucho dinero. Y si el objetivo era resolver una necesidad institucional con la transparencia y la legalidad que esa necesidad merece, entonces los criterios habrían sido otros, el procedimiento habría sido otro, la empresa contratada habría sido otra y el resultado final habría sido otro. Todo habría sido diferente. Pero fue exactamente como fue, y lo que fue no se parece en nada a lo que dijeron. Esa es la contradicción que este caso coloca sobre la mesa y que ningún argumento oficial ha podido cerrar todavía. Ninguno. ¿Cuántas veces más se puede sostener una versión cuando los hechos documentados la contradicen en cada uno de sus puntos? Eso es lo que está en juego aquí. No solo el ático, la credibilidad de todo lo que viene después. Hay algo más que merece atención y que el ruido del debate político cotidiano no está dejando ver con suficiente nitidez. Mientras la Asamblea de Madrid se llena de declaraciones cruzadas, mientras los portavoces de todos los partidos repiten sus posiciones con la mecánica de quien ya sabe de antemano lo que va a decir, hay un proceso que se mueve en un plano completamente diferente y que no obedece a los tiempos de la política ni a los intereses de ningún partido. Hay 5 denuncias activas ante los tribunales. Hay una jueza que está investigando. Y ese proceso, a diferencia de todo lo demás, no lo controla nadie que ocupe un despacho en la Puerta del Sol. La Comunidad de Madrid tiene un problema de naturaleza penal. Y eso significa que, por mucho que la presidenta consolide su posición dentro del partido, por mucho que los suyos la defiendan con el automatismo de quien ha repetido el mismo argumento hasta grabárselo en la memoria, hay una parte de esta historia que ya no depende de ella. Hay una parte de esta historia que avanza sola, con su propia lógica y a su propio ritmo, y que ninguna rueda de prensa puede detener ni ninguna declaración institucional puede neutralizar. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, en este momento, mientras tú escuchas esto. Y si quieres seguir este caso con la misma profundidad con la que se merece ser seguido, este espacio va a estar aquí para contarlo. Llega el momento de decirlo todo.
La revelación que corona este escándalo y que convierte cada uno de los argumentos oficiales en papel mojado no es una interpretación ni una hipótesis. Es la secuencia de hechos documentados puesta en orden cronológico con la claridad que esa secuencia merece. La búsqueda comenzó en enero. Tenía criterios específicos de metraje, terraza y barrio. Rechazó una primera opción por insuficiente. Eligió la opción más cara y más grande disponible. Lo hizo a través de una empresa privada de lujo sin ningún procedimiento público. Y lo hizo meses antes de que nadie supiera nada. Meses antes de que ningún periodista hiciera ninguna pregunta. Meses en los que la presidenta continuó repitiendo en público que ese tipo de privilegios no iban con ella. La narrativa de la improvisación, la única coartada que podría haber funcionado si alguien la hubiera construido con suficiente tiempo, no existe. Nunca existió. Lo que existe es una operación planificada, deliberada, ejecutada con recursos públicos, orientada a satisfacer una necesidad que la protagonista negaba tener, y enterrada tan rápido como fue posible en cuanto la luz empezó a apuntar en su dirección. Eso es lo que hay. Eso es lo que los documentos señalan, y eso, mis amigos, es exactamente lo que un proceso judicial está comenzando a examinar sin la menor posibilidad de ser interrumpido por ninguna comparecencia parlamentaria con el guión previamente ensayado. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando ese proceso dé sus primeros resultados concretos, porque este espacio va a cubrirlo con la atención que merece y sin conceder ni un centímetro de margen a ninguna versión que no esté respaldada por los hechos. Las consecuencias de todo lo que ha salido a la luz cambian el tablero de una forma que ya no admite vuelta atrás. Hasta este momento, quienes defendían a la presidenta podían construir su argumento sobre la ambigüedad. Quizás fue un error, quizás fue una mala decisión tomada con buena intención, quizás la necesidad era real aunque el procedimiento fuera cuestionable. Esa zona gris, ese espacio de duda razonable que cualquier político necesita para sobrevivir a un escándalo, ha desaparecido. Los documentos no dejan margen de interpretación favorable. La secuencia temporal no deja espacio para la improvisación. Los criterios del encargo no dejan lugar para el argumento institucional. Y la decisión de hacerlo todo a través de una empresa privada, de espaldas a cualquier procedimiento transparente, cuando la alternativa legal estaba disponible y era perfectamente viable, no deja ningún rincón donde colocar la buena fe. El daño político ya está hecho. Y el daño legal está empezando a construirse con una solidez que ningún gabinete de comunicación va a poder gestionar indefinidamente. 6,3 millones. Una inmobiliaria privada de lujo, un barrio elegido con criterios personales, una primera opción rechazada por Pequeña, una presidenta que repetía en público que no quería ninguna residencia oficial, y una operación planificada meses antes de que nadie pudiera hacer ninguna pregunta. Eso es lo que hay, sin adornos y sin matices que no estén respaldados por los documentos. El resto son detalles, y ya lo sabes, en política los detalles son siempre lo que condena a quien creyó que podía enterrarlos para siempre.